Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, seguimos con esta pregunta que nos venimos haciendo desde la carrera de Sociología: ¿qué pasa con las izquierdas en nuestra región, en el mundo intelectual? Y en este caso hemos invitado a José Casco, que es profesor e investigador de nuestra carrera y además se ha especializado en los últimos tiempos en historia intelectual y en sociología de los intelectuales. Así que un poco queríamos saber cómo ves vos este interrogante acerca de qué pasa con la izquierda, cómo lo ves vos desde tu campo de estudio. Okay. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Bueno, ahí complejo eso, ¿no? Pero se pueden trazar así, se me ocurren dos o tres grandes líneas que me parece que tienen que ver con que el campo de la izquierda sufre una crisis de los años 70 de la cual de alguna manera no se termina de recuperar. Y eso tiene como varios jalones. Porque lo que se conoce como la crisis del marxismo de los años 70 aparece como una crisis muy peculiar, muy singular, en el sentido que es la primera vez en la historia de la izquierda y en la historia del marxismo que lo que había sido la guía por excelencia para la práctica política de la izquierda y la guía teórica también para esa práctica política se pone fuertemente en cuestión. Y esa crisis tiene un arrastre del que yo creo que todavía la izquierda no se ha recuperado y que básicamente eso tiene una resonancia muy importante no solo en Europa sino en América Latina. Ese me parece que es el primer punto por el que habría que empezar a tratar de pensar dónde está colocada la izquierda. Porque la crisis del marxismo no tiene un reemplazo, básicamente. Y esa deriva se ve, por ejemplo, rápidamente en la experiencia fallida de la socialdemocracia en Europa, a principios de los años 80, perdón, y en los procesos de transiciones a la democracia que también se producen en Europa. En ese sentido pienso también en Portugal y en Grecia. ¿Por qué? Bueno, porque la socialdemocracia de alguna manera europea de los años 80, que tiene un correlato, si uno quiere, en Sudamérica, en algunos países de Sudamérica, y en eso pienso claramente en Argentina, en el pensamiento socialista, ¿no es cierto?, de aquellos que pasan de la revolución a la democracia, ¿no?, y que muchos tienen que ver con nuestra carrera, es una experiencia que queda a mitad de camino, una experiencia que hace un proceso de autocrítica muy importante respecto de toda una trayectoria de la izquierda, y sus intelectuales hacen básicamente eso, pero que no tiene una contestación a un mundo globalizado y el mundo de los años 80 y de los años 90, y que en el gobierno de François Mitterrand, de alguna forma, abrazando el monetarismo y no poniéndolo en cuestión, diluye esas expectativas de reemplazar socialismo por democracia y tratar de fundar una socialdemocracia que pueda combinar valores liberales con valores socialistas en una síntesis, ¿no? Bueno, me parece que esa experiencia es una experiencia que uno puede no traspolar, pero sí puede ver en América Latina, en el sentido de que no termina de ser de alguna forma un programa. Entonces, los años 80 y los años 90 para la idea de izquierda y para sus intelectuales, básicamente, van a ser años, en primer lugar, de una esperanza sobre la democracia y después de mucho desconcierto, me parece. Porque ahí, lo que decía anteriormente, al no tener un reemplazo, el marxismo en una teoría, en un programa fuerte, de alguna manera, van a sucumbir esas ideas progresistas de izquierda en los años 90 frente al imperio de la economía, los economistas y lo que se conoce como el neoliberalismo, ¿no? Entonces, de alguna forma, y ahí se produce una diáspora, me parece muy importante, y para pensar el campo intelectual, ahí me parece también se produce una cosa muy significativa, que es que durante los años 90, si uno piensa básicamente en Argentina, uno puede ver que los sectores universitarios o los que podrían haber sido
los intelectuales de la izquierda, de los partidos progresistas o de centroizquierda, como uno le quiera llamar, lejos de hacer una experiencia de resistencia frente al avance del neoliberalismo, lo que hacen es un desplazamiento, un corrimiento a la profesionalización académica. Y ahí me parece que aparece un segundo punto que merece ser destacado, que es que por primera vez en la historia de la izquierda, en términos modernos, la teoría y la práctica en la izquierda están escindidas. Si uno piensa cuáles son los pensadores, valga la redundancia, de izquierda más importantes, no tienen vínculos orgánicos con los partidos, con los movimientos sociales, salvo contadas excepciones. Ahí, en relación a lo que vos decías, yo siempre pensaba, ¿cierto?, que efectivamente hay una cosa casi paradojal, que hay un núcleo de intelectuales de izquierda contra gobiernos de izquierda. Lo digo así un poco grotescamente, pero aparece eso fuerte en escena, que inclusive interpela a esos propios gobiernos diciendo, bueno, pero estos tendrían que ser parte de nuestro campo, ¿sí? Pero hay un debate, en el campo que ha prefigurado estos dos espacios. Gobiernos de izquierda en términos relacionales, como planteaba Inés, pero un campo intelectual que ve con cierto extrañamiento a estos gobiernos, como diciendo, bueno, no son tan parecidos a nosotros. ¿Cómo ves ese...? Sí, me parece que eso es interesantísimo, me parece eso que vos haces notar me parece muy importante, muy inteligente, por otro lado. Sí, me parece que eso es parte de lo mismo que trataba de decir anteriormente, que ahí hay como una decisión porque no hay una conversación. Me parece que lo que falta en el mundo de la izquierda es una conversación. Una conversación pensando en términos intelectuales, ¿no? Y también ese corrimiento, de alguna forma, está marcando eso que vos señalabas, por el hecho de que, bueno, finalmente, como la teoría y la práctica está escindida, es muy fácil, desde el lugar del campo intelectual, decir, bueno, pero esto no es finalmente lo que la izquierda necesita. Pero no hay una conversación en donde eso pueda ponerse en discusión. Entonces, me parece que esa paradoja está expresando cómo hay, efectivamente, como una falta de articulación o campos muy escindidos. Y al mismo tiempo se da una situación que es típica de la tensión entre campo político y campo intelectual, y me parece que un poco lo que vos señalabas expresa eso, que es que los tiempos de la política nunca son los tiempos del pensamiento, y en ese sentido el campo intelectual tiene siempre, de alguna manera, una palabra un poco más adelante de lo que el campo político puede resolver. Pero me parece que estamos como en la misma situación en donde la izquierda tiene problemas para poder pensarse en términos, no digo homogéneos, pero sí en términos de bloque, de movimiento. Por eso digo que me parece que la crisis del marxismo explica buena parte de lo que pasa y en la región, si uno piensa en la región, eso no es diferente para mí. Digamos, uno podría decir, las experiencias de los últimos años, ahora que parece que hay un giro a la derecha, ese tipo de cosas, de alguna manera son no digo un simulacro, pero recuerdan al fracaso de la socialdemocracia de los años 80. ¿En qué sentido? En que muchas veces no se dieron reformas hasta el final, estructurales, y eso quedó a mitad de camino. El vicepresidente de Bolivia en eso es muy claro, me parece, ¿no? Él dice, bueno, no llegar hasta el final hace que después las experiencias retrocedan. ¿Por qué? Yo diría así, lo que falta ahí es un programa, pero para tener un programa, básicamente, hay que tener un programa con un montón de actores. Y ahí está el problema que entre los intelectuales y los partidos o los movimientos de izquierda o nacional popular, tenés un desencuentro como no ha habido nunca en la historia de la política moderna. Y me parece que eso explica buena parte de por qué algunos sucesos o algunas coaliciones electorales son exitosas, pero luego no pueden sostenerse en el tiempo. Porque me parece que tal vez falten diagnósticos, falta juntar la teoría y la práctica, y falta estudiar qué es lo que realmente pasa en un mundo que está convulsionado de una manera notable. Me parece que a la izquierda le faltan los intelectuales, y a los intelectuales de izquierda le falta la política. Y en ese desencuentro, ahí estamos, ¿no? Y una última cosa diría así, me parece importante que
habría que tratar de empezar a pensar que la izquierda tiene que hablar el mismo lenguaje que habla el mundo de hoy, pero no tiene que decir las mismas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque tengo la impresión de que hay una pregnancia en el mundo de los sectores progresistas, de los sectores populares y de la izquierda, de mucho neoliberalismo. Y me parece que hay toda una tarea por hacer. Pero bueno, nosotros venimos de alguna manera de esa derrota de los años 70, que es una derrota cultural extraordinaria, como la izquierda no había sufrido antes, y me parece que eso explica mucho de los interrogantes que tenemos. Bueno, muy bien, genial. La verdad que te agradecemos mucho y gracias por tu presencia. Gracias.